Bienvenida, Yasmín, al videopodcast de Lo Hablamos Todo, aunque tú y yo ya hemos hablado bastante y por eso sabía que tenías que estar aquí, porque hablas un rato. Hemos hablado mientras me hacías Indiva para esa recuperación de la diástasis después del parto y creo que tienes un montón que aportar, un montón que servir de inspiración, o sea que tenías que estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y de pasar aquí este rato juntas, así que muy contenta. Tienes 30 años recién cumplidos y ya eres fisio, especialista en suelo pélvico, te estás sacando un doctorado, dueña de una clínica que hablé justo antes de la pandemia, que ahora tiene un montón de especialidades sanitarias diferentes, eres madre. ¿Qué te falta por cubrir? Y luego también un poco, que eso no lo hemos hablado ni te lo he preguntado nunca, por el porqué de cada uno de tus pasos de la formación y qué es lo que te lleva a la Yasmín que eres ahora. Es verdad que el porqué de los pasos, ciertamente a mí me gusta mucho hablar, como ya bien sabes, entonces siempre he querido trabajar de algo que realmente me permitiera hablar, en este caso con mis pacientes, comunicarme con ellos, tener ese trato cercano. Me gusta mucho el contacto con las personas, con ese lado humano del trabajo. Es verdad que yo no me veía, por ejemplo, en un trabajo de oficina o de este perfil, a pesar de ser una persona organizada y que me gusta, o sea, esa parte me gusta, pero no me veía unas 8 horas laborales trabajando de ello, principalmente por eso. Luego el posterior, digamos, especialidad, tanto suelo pélvico como el doctorado, es verdad que el máster sí que lo tenía enfocado a una posterior tesis doctoral, pero el máster para mí es lo más importante en ese momento, ya que fue el paso que me dio, ¿no?, a estar más con las mujeres, a tratar el suelo pélvico, todo el periodo, digamos, del embarazo, o acompañar en general a la mujer, digamos, en todo su ciclo de vida, así como también hay tratamiento de suelo pélvico en hombres, pero sobre todo enfocado más hacia la mujer. ¿Y tenías súper claro que querías emprender desde el principio o fue algo como que se fue dando? A ver, la verdad que yo tenía claro siempre que quería emprender. Vengo de padres emprendedores, he trabajado mucho también con mis padres, conozco bastante, digamos, el trato o la atención al público. Me gusta, creo que soy una persona que la verdad que no me suelo enfadar, por lo tanto, con la atención al público, indistintamente de los disgustos y de tal. Entonces sí que es verdad que tenía claro que sí que quería emprender, por lo menos dentro de mi rama. Eso lo tenía muy claro. Tengo que decir que es verdad que te tomas todo como con una filosofía y una tranquilidad y una sonrisa, por lo menos de cara al público, pero es verdad que eso lo haces fenomenal. Tú eres española, de origen marroquí, naciste y creciste en Valencia y ya luego te viniste para Madrid. ¿Cómo fue un poco esa adolescencia también? Porque dentro de, obviamente siendo española, pero sí que físicamente y a nivel de origen marroquí siendo más diferente de cara a niñas o madres de niñas que ahora puedan estar pasando por esa etapa, ¿hubo algo que fuera difícil? ¿Algo que ahora mismo, pasados ya los años, como nos ha pasado a todas, ves desde otra perspectiva y crees que podrías aportar algo en esa parte de tu vida? Sí que es verdad que muchas veces sí que aportaría yo, por lo menos a las mamás o a las nuevas generaciones de distintas nacionalidades, que lo más importante es sentirse de aquí y no perder la raíz de allí. Entonces, es verdad que mi origen no deja de ser marroquí, porque por supuesto mi nombre, mis apellidos, mi cultura, digamos el 50% de mi cultura es de allí, pero yo he nacido aquí, por lo tanto el otro 50% es de aquí. Entonces, es verdad que lo más importante que le podría decir, digamos, a las niñas es que confíen, que investiguen, que trabajen, que hagan lo que a ellas les guste y que, por supuesto, que no se limiten por los prejuicios, porque prejuicios hay muchos, siempre, indistintamente del origen, y intentar dejarlo pasar, ¿no?, esa parte dejarla pasar y focus al final, enfocarse, ¿no?, en lo que es el objetivo de cada uno de nosotros y ya está. Has emprendido con tu marido, que además también es fisio, y os habéis embarcado en esa aventura juntos. ¿Qué es lo más duro o qué es, cómo es la experiencia de emprender con tu marido en ese sentido? Porque justo estábamos comentando antes también con Paloma que a la mayoría de mujeres que han venido aquí y han emprendido, la mayoría luego se les ha sumado el marido de alguna forma a su emprendimiento. En este caso, ¿cómo fue? Es verdad que en nuestro caso, a nivel personal, los dos somos muy emprendedores. Entonces ya es verdad que, en este caso Pedro, ya teníamos proyectos previos al proyecto actual que tenemos. Entonces es verdad que esa filosofía que teníamos fue como
un nexo de unión entre los dos. Entonces, para mí era importante estar con una persona que fuera tan aventurera como yo, como para tirarse a la piscina y decir, venga, pues probamos esto, probamos lo otro. Entonces, es verdad que en este caso Pedro siempre ha estado conmigo desde el principio y el proyecto es cierto que es de los dos, o sea, desde el principio es de los dos. Nos complementamos, cierto que nos complementamos, yo llevo más la parte de la organización, la gestión y él lleva más la parte de los números y el Excel. Entonces, es verdad que para mí creo que es un buen tándem y es lo más importante y yo lo llevo muy bien, ¿eh? A mí me encanta, no sé, o por lo menos puede ser también porque tengo la experiencia de empresa familiar y lo llevo un poquito mejor, pero a mí me gusta muchísimo. Digo, si es que hablar con tu pareja o con tu familia no puedes hablar con otras personas o con otros empleados en este caso. Con esa misma confianza. Sí. Te iba a preguntar, dejando esa parte más personal al lado y entrando ya en la parte de suelo pélvico, que buscando un poco para hacer una definición así de la gente que a lo mejor, porque seguramente muchas mujeres hasta que no les llega esa parte del embarazo y demás, lo tienen como un poco olvidado y es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Su principal función es mantener en la posición adecuada los órganos pélvicos, que son vejiga, útero, vagina y recto, nada más y nada menos, ya que de ello depende su buen funcionamiento. Me parece importante, suficiente, como para que sea un conjunto de órganos, digamos, músculos, en este caso, al que darle importancia desde antes de quedarse embarazada, ¿no? Sí, por supuesto, en efecto, es muy importante mantenerlo, cuidarlo a lo largo de toda la vida. Es cierto que muchas veces pues no, te dicen, pues no, a partir del embarazo o a partir de la menopausia o cuando me espero hasta tener, digamos, un síntoma o algún signo que me afecte. No, lo suyo es trabajar el suelo pélvico porque el suelo pélvico lo tenemos desde que nacemos. Entonces es cierto que en cada etapa de la vida tiene un papel importante y enfocarse, digamos, en la importancia del suelo pélvico en cada momento es importante y sobre todo para mí lo más importante es prevenir, por lo tanto trabajarlo antes de tener nada ni de quedarme embarazada de nada es lo mejor tanto para el éxito de digamos, una futura patología como para la prevención y no tener nada, por supuesto. Hay cosas que se dan antes incluso del embarazo, ¿no? Que muchas veces decimos los niños y las niñas entrenan igual, cuando ya a lo mejor de repente las niñas tendrían que tener para X partes del cuerpo un enfoque diferente a la hora de hacer abdominales, de deportes de alto impacto, etc. Pero ya una vez que se dan esas señales, incluso antes del embarazo, como pueden ser pérdidas de orina, no sé, por ejemplo, escapes de gas también incluso cuando haces abdominales, etc. ¿Cuál puede ser otro tipo de señal que nos dé el cuerpo para decir, oye, a lo mejor hay algo en el suelo pélvico que no está funcionando bien? Hay una parte muy importante que es la sexología. Entonces, muchas veces hay una disminución de los orgasmos, una falta de la sensibilidad, que es muy importante y, por supuesto, nos indica que el suelo pélvico está débil, está flojito y hay que ver cuál es la solución o qué le podemos aportar. Aparte, es muy habitual pensar solamente en la incontinencia urinaria, de gases, fecal, que es lo que realmente más te compromete a nivel social. O sea, es lo más vergonzoso o lo más tabú. Pero ciertamente la sexología también es una parte importante y a veces no le ponemos solución o pensamos simplemente que es normal, forma parte del momento de mi vida, es normal, es el posparto, es normal, es la menopausia y no, tenemos que poner una solución. También ahí están los prolapsos, que es el descenso de la vejiga, el útero o el recto por las diferentes cavidades inferiores. Es cierto que es muy importante tener en cuenta que hay que prevenirlos, que es lo más importante, pero luego tener esos primeros síntomas, es decir, noto bulto, me noto una pesadez en el suelo pélvico después de todo el día, pues puede ser que sea algún prolapso ahí escondido que no sabemos que tenemos. ¿Qué es exactamente un prolapso para que la gente lo entienda? Un prolapso es cuando la vejiga, el útero o el recto, los tres o dos de ellos, lo que hacen es que se descuelgan. Cuando se descuelgan, lo que hacen es que crean un bulto. Habitualmente en las mujeres nos aparece por la vagina. Entonces tú te ves con un espejo o te tocas y notas que tienes como una pelota rugosa en caso de la vejiga, y luego en el útero pues notas que ha caído el útero, el cuello del útero está cerca y el trayecto, digamos, de la vagina se acorta porque el cuello del útero ha descendido. Y en cuanto al recto, habitualmente está muy asociado con los estreñimientos, por eso es muy importante evitar el estreñimiento, que se sale, digamos,
se ensancha la ampolla rectal, o que es el tramo inferior del intestino grueso, y se sale por la vía vaginal. Entonces tienes como una especie de rugosidad que puede molestar las relaciones sexuales o a la hora de la defecación. Entonces es muy importante, cuando se llena mucho la ampolla rectal, empuja hacia la vagina, entonces a veces la evacuación no es completa, entonces la sensación esa de estar que no has evacuado del todo las heces es muy desagradable. Encima son cosas de las que habitualmente la gente no habla porque son como un poco escatológicas y demás, entonces mucha gente no habla y seguramente lo sufra en silencio sin saber qué puede venir por ahí. ¿En qué edades se da más esto? Los prolapsos, por ejemplo, es cierto que son muy habituales en todo lo que es la etapa, digamos, jóvenes, sobre todo la vejiga. La vejiga y el útero es más o menos lo que más suele descender. Con mayoría suele ser la vejiga, siempre en grados 1, porque tú no lo notas. En los primeros grados tú no notas que tienes nada. Tienes que ir a la valoración de suelo pélvico con tu fisioterapeuta como para que te diga, sí, efectivamente tienes un grado 1, digamos, en un cistocele o un descenso de vejiga en este caso. Entonces es importante luego saber que el único que podemos prevenir es el de recto, en cierta medida, ya que si no tienes estreñimiento no empujas, y si no empujas el suelo pélvico no le debilitas y por lo tanto la ampolla rectal no aumenta su volumen con heces que se quedan ahí días y días y días. Entonces principalmente sería eso. El mayoritario siempre es sobre todo vejiga. Y más joven. Más jóvenes, sí. Y el deterioro del suelo pélvico antes de la parte del embarazo, muchas veces dicen que puede venir también por algún tipo de deporte, ¿no? Que hay en deportes que es más arriesgado o menos para el suelo pélvico. ¿Cuáles serían estos deportes? Los deportes habitualmente, o lo que más se conoce a nivel, digamos, social, es los deportes de impacto, los abdominales. Pero ciertamente que como doctoranda debo decir que al leer muchos artículos, ciertamente eso no es del todo real, en el sentido de que yo puedo correr, puedo saltar, pero si yo luego hago mis ejercicios de suelo pélvico y mantengo mi suelo pélvico en condiciones, no tiene por qué pasar nada. Es más el desconocimiento de entrenar, por decirlo de alguna forma, a lo loco, y correr, no hacer suelo pélvico, hacer abdominales, por ejemplo, sin activar mi abdomen y suelo pélvico. No es que sean unos deportes malos para el suelo pélvico, sino que son como un poquito más fuertes o ejercen un impacto mayor en el suelo pélvico. Podemos hacerlos, simplemente que hay que entrenar luego, no olvidarnos de nuestro suelo pélvico y ya está. Que para eso yo creo que esta parte de divulgación es fundamental, porque mucha gente corre, saltas, haces crossfit, lo que sea, y nadie en paralelo, siendo mujeres, te dice que necesitas un mantenimiento, digamos, aparte para otra parte del suelo pélvico. Correcto. Es cierto que muchas veces decimos, ¿no? El suelo pélvico hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico lo vas a tener a lo largo de toda tu vida. No podemos permitir que nuestro suelo pélvico se debilite y que tenga algún signo o algún síntoma que me afecte luego en mi vida social. El mayor problema de mis pacientes es que afecta en la vida social. Por ejemplo, estamos juntas y que haya un escape de gas, un escape de orina, es muy vergonzoso. Entonces ya te limita al salir, te limita al hacer viajes, te limita estar con gente. Al final eso desemboca también en unas patologías psicológicas que acabas no solamente suelo pélvico, sino también necesitando una compañera psicólogo o psicóloga que te eche un cable. Sí, es fundamental, y de nuevo, otra vez como pasa con la piel, al final nos pasa que falta mucha información cuando sobre todo somos adolescentes o más niñas para formar esta parte. Yo personalmente, hasta que no me quedé embarazada de Martina, no sabía todo lo que había alrededor del suelo pélvico, ni masajes perineales, ni nada. Todavía no sé si ni lo digo bien. Es verdad que llegando eso, justo al momento de embarazo, que hay que tener en cuenta de cara, porque mucha gente, pues lo mismo que yo, ¿no? Oye, pues mírate el suelo pélvico. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de cara a al momento quedarte embarazada, al momento parto y al momento posparto? Es muy importante en todas estas etapas, o en general en la vida, para mí el más importante es la disciplina. Ese es el objetivo número 1. Entonces, posteriormente a eso, tenemos que saber, para quedarnos embarazadas, estar en la mejor condición física posible y durante el embarazo mantenerla. Es cierto que no somos deportistas de élite, digamos las mujeres, hablando de mujeres normales como nosotras, entonces sí que tenemos que mantener una actividad física
eso es básico, mantener unos hábitos saludables tanto en la alimentación y, por supuesto, trabajar el transverso del abdomen. Es muy importante el gran escondido, digamos, en el embarazo. Aparte es verdad que le damos como mucho foco al suelo pélvico, pero el transverso del abdomen es muy importante, digamos, todos los músculos abdominales, porque no significa que se vayan a distender mis abdominales con me olvido de ellos y ya cuando dé a luz ya los trabajaré. No, lo suyo es trabajarlos durante el embarazo y para eso con compañía con fisio suelo pélvico ayuda muchísimo. Luego tenemos durante el embarazo también el trabajo del fortalecimiento del suelo pélvico, porque no tengo que dejarlo para después, tengo que trabajarlo durante el embarazo. ¿Por qué? Porque es cuando el peso va aumentando de forma progresiva sobre el suelo pélvico. Entonces, ¿qué mejor que ir adaptando, ¿no?, ese músculo, fortaleciéndolo al mismo tiempo que va haciendo más esfuerzo para soportar al feto, su líquido, la placenta y el resto? Y posteriormente tenemos el masaje perineal, que es muy importante trabajarlo a partir de la semana 32, 34, y en el posparto ya sería la cuarentena. Hay que esperar la cuarentena, es muy importante, yo siempre lo digo a todas mis mamás, la cuarentena es un momento de reposo, de descanso, hay que esperar a que nuestro útero involucione o vuelva a su tamaño normal. Ya a partir de ahí empezaremos. No significa que cuanto antes empiece, antes me recupere, sino que es un proceso fisiológico que hay que respetar. Y ya está, ese sería más o menos, digamos, el proceso. Ya posteriormente a la cuarentena haríamos la valoración del suelo pélvico y después ya tendríamos que ver qué necesitamos. O si es abdomen, suelo pélvico, cómo se encuentra, digamos, nuestro cuerpo en ese momento y cuáles son los objetivos de la mamá o de la mujer en este caso. Es decir, que a nivel de ir por primera vez a consulta a mirarte el suelo pélvico, cuando estás de cuántas semanas más o menos sería necesario ir. No hay un número de semanas al que deberías ir. Lo suyo sería decir, voy antes de quedarme embarazada o mientras estoy planeando quedarme embarazada. Una vez tú ya te dices, vale, sí que es igual que las visitas con los ginecólogos, lo suyo es ir a la preconcepción, no una vez llegamos embarazadas. Entonces, cuando ya lo tenemos antes, la valoración del suelo pélvico, ya sabemos un poquito en qué condición está esta mujer y cuál es la idea que tiene. Pues una vez se quede embarazada, sí que es verdad que yo siempre recomiendo, si es una mujer deportista, esperar 9 semanas, 10 semanas, y si es una mamá primeriza, es muy importante para nosotros la valoración del ginecólogo y ver que esperando, sobre todo el primer trimestre, que ya pasen 12 semanas para decir, venga, manos a la obra, está todo bien. Entonces, eso sí, si no es el caso, podemos empezar un poquito antes. Pero siempre recomiendo las 12 semanas como número estándar o como media, por decirlo de alguna forma. Y de cara a ejercicios durante el embarazo, ¿hay algún ejercicio que sea como esto mejor no hacerlo porque puede perjudicar a tu suelo pélvico? Es verdad que si no eres una corredora, o sea, es decir, no soy deportista y no soy deportista de élite y depende, ¿no? Mis marcas dependen de que yo entrene embarazada. No hay que correr. No hay que correr, no hay que correr. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico va a tener un peso encima y correr siendo, por ejemplo, en mi caso, una corredora amateur, puedo hacer otro tipo de actividades, puedo caminar a paso ligero, puedo hacer cuestas, puedo hacer un montón de ejercicio de cardio, puedo hacer bici, elíptica, que no me implica nada, absolutamente nada, o poco impacto en el suelo pélvico. Eso sí que es verdad que no. Y los abdominales no, están totalmente prohibidos todos los abdominales que impliquen un esfuerzo sobre el abdomen. Es decir, por ejemplo, todos los que sean los abdominales incorporando la cabeza, abdominales con piernas estiradas, levantando piernas. Las planchas, voy a abrir un paréntesis, las planchas sí se pueden hacer dependiendo de cómo esté la mamá previamente. Yo tengo mamás deportistas normales, como nosotras, que han estado haciendo, por ejemplo, un trabajo de abdomen siempre guiado, con planchas, hasta la semana 30 aproximadamente sin ningún problema. Pero siempre tenemos que estar encima para ver, es que en 2 días en el embarazo puede cambiar y ya no puedes activar bien el abdomen y entonces empiezas ya a lesionarlo. Lo mismo pasa con las dominadas, todo lo que sea ejercer peso con brazos para levantar, que trabaja mucho el abdomen. Si no lo tenemos bien o si no hay una supervisión, mejor evitarlo.
Vale, perfecto. Y luego hay muchas mujeres que deciden no ser madres o que no les llega el embarazo. Esas mujeres, y en general, como haciendo un recorrido de nuestra vida a través de cada una de nuestras edades, hay momentos donde por cambios hormonales o por cambios de la edad, de alguna forma, haya que prestar especial atención al suelo pélvico, ¿o no es como la piel? Es verdad que siempre intento por lo menos decirle o hacer como trabajo de salud pública, ¿no? El decir a los pacientes que cuanto antes se mire el suelo pélvico, mejor. Lo ideal sería más tirando a la adolescencia. Ese sería el mejor momento para decir, voy a ver mi suelo pélvico. Pero si las mamás, por ejemplo, en este caso que me preguntas, que no hayan sido madres o no les haya llegado el momento, sí que les recomiendo que si notan, por ejemplo, cambios a nivel de la sexualidad o algún cambio a nivel de suelo pélvico. Si no es el caso, un buen momento es toda la zona de la perimenopausia, menopausia. Es decir, vamos a ponernos al día, vamos a trabajarlo, a ver qué tal. Sí que sería un buen momento. Pero si puestas a pedir, lo ideal sería en la adolescencia. Porque hicimos una vez también un podcast sobre el suelo pélvico, que es verdad que nos explicaban lo del hipertono y hipotono. Sí. ¿Eso va variando con la edad? Es decir, ¿hay algún momento en que el tono del músculo también, igual que los de la cara, empieza a tener flacidez de alguna forma? En el suelo pélvico habitualmente suele pasar al revés. O sea, tú sueles tener un suelo pélvico, digamos, fuerte, flexible, que es la palabra flexible en tu etapa fértil, y cuando te vas acercando a la menopausia se va haciendo más rígido, básicamente por la atrofia hormonal. Entonces hay un cambio hormonal, hay una atrofia vaginal, entonces está como todo como más duro el tejido. Pero lo que es el suelo pélvico como músculo, sí, o sea, al igual que se queda blando un brazo, es un músculo más y también se queda blando. Entonces es verdad que hay ahí como dos aspectos diferentes, que tendría que ser o el tejido, que va de más flexible a menos flexible, y el tono, que habitualmente suele ir de un normotono a un hipotono, pero no necesariamente, porque es verdad que el hipertono habitualmente suele ser algo patológico porque duele. O sea, tienes un hipertono porque mantienes relaciones, te duele, porque no te puedes poner un Tampax, no te puedes poner una copa menstrual, entonces sería más tirando esa parte. Y luego recalcar que es importante ir a que te evalúe un profesional, porque muchas veces también a lo mejor hay muchas mujeres que dicen, yo qué sé, haces un tupper sex y la primera parte va como más enfocada a salud femenina y te presentan las bolas chinas y dices, pues yo tengo un poco pérdidas de orina, me pongo las bolas chinas. Puede ser que hay veces que eso sea perjudicial, ¿no? Si no las estás usando correctamente. Perfectamente, o sea, no es nada bueno, o sea, horrible, fatal, no lo recomiendo nunca. Ciertamente, antes de usar cualquier aparato, que son unas herramientas buenas, digamos, para acompañar el tratamiento, lo suyo es hacer primero una evaluación de suelo pélvico. No podemos ir a ciegas porque ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Que la persona que empieza a utilizar las bolas chinas teniendo algún problema o algún síntoma, intenta hacerlo para mejorar. Entonces, porque ya tiene dentro de sí algún cierto punto de frustración. Entonces, si se pone las bolas chinas con un suelo pélvico débil, lo más habitual es que se escurran. Tú te las pones y van cayendo. Entonces, no tiene ningún sentido ponérselas porque hace que empeores el suelo pélvico y haces que el suelo pélvico tenga que cargar con un peso que no puede soportar. Entonces, no recomendable. Siempre, por supuesto, una evaluación previa a gastarse dinero en todos estos tipos de artilugios. Genial. Y luego, para terminar, hablábamos al principio que nosotros nos conocimos también más con la parte del INDIVA de la diástasis abdominal, que muchas veces, o sea, la mayoría de fisios que tratáis la parte de suelo pélvico, luego también esta parte de la diástasis suele ir de la mano y está bastante relacionada. ¿Qué pasa en el abdomen cuando nos quedamos embarazadas y hasta cuándo tiene sentido? Yo sé que hay gente que se la quiere operar, pero dice, voy a esperar a terminar de tener hijos. ¿Qué es grave? ¿Qué es asumible? ¿Cómo se puede paliar? Por ejemplo, el embarazo es una parte muy importante en todo el proceso, ya que es el que se distienden, los abdominales se distienden, se dan de sí, aparece la famosa diástasis abdominal, que es la separación entre los rectos abdominales. Entonces, cuando damos a luz, pues vemos, ¿no?, esa típica barriguita blanda que está en periodo de recuperación. Entonces, es muy importante en la evaluación de suelo pélvico, cuando decimos evaluación de suelo pélvico y abdomen, siempre van juntos.
medir con ecografía, ver cómo está. Y casi que más importante que el tamaño de la diástasis es la competencia abdominal, porque puedo yo haberme quedado planita, tener poca diástasis, pero no tener una buena competencia abdominal. ¿Y qué se transforma? Pues que toso o estornudo y mi abdomen no contrae, no se activa y se van todos mis órganos hacia adelante. Con el paso del tiempo eso hará que afecte no solamente que aumente el tamaño de la diástasis, sino también al eje de presión sobre el suelo pélvico, futuras patologías, como sobre todo suele ser la incontinencia urinaria. Eso como primer, digamos, paso o tratamiento que deberíamos de hacer. Luego, una vez dada salud, es muy importante ver pues, que el aspecto del abdomen, no solamente la parte estética, sino también la parte, digamos, de la separación entre los rectos o la fuerza muscular. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues por supuesto trabajando el abdomen de una forma guiada y continua, de tal forma que intentemos que los rectos abdominales estén más fuertes y en conjunto toda la capa abdominal para que se junten o se acerquen estos rectos y así la separación sea la mínima posible. La diástasis no se cicatriza, no se cura, entonces si no te la operas no se junta. Entonces siempre sabemos que ahí va a haber una separación. Si la diástasis no es extensa, no es muy grande y puedo mantenerlo con la rehabilitación y luego con las pautas que posteriormente solemos mandar, como continúa con nuestros ejercicios, acuérdate de activar siempre el abdomen de esta forma, el suelo pélvico, pues no hay problema, eso sería perfecto. Pero si la diástasis es muy grande, por ejemplo, y ya dices, pues hay alguna hernia abdominal también, hay un compromiso en el ombligo, ya sería más cara hacia la cirugía. Pero indistintamente de hacer una cirugía, siempre es recomendable poder hacer primero una rehabilitación previa para ir a la cirugía con el abdomen preparado, operarnos y posteriormente continuar con la rehabilitación posoperatoria. Eso es muy importante, digamos, el proceso así. Pero la opción que me decías, ¿no? De me espero a tener el segundo o el tercero en este caso y ya luego me opero, eso ya depende de en qué grado esté, si es que el abdomen y qué opiniones habría en la valoración, tanto de parte del fisioterapeuta como por parte del cirujano en este caso. Vale, perfecto. Pues nada, nos vamos con todo esto aprendido. Muy bien. Te voy a hacer la ronda final de preguntas que hacemos a todas nuestras invitadas. La primera es una mujer que te aporte, tanto a nivel profesional como personal, puede ser la misma, pueden ser dos diferentes. Es verdad que yo siempre pienso en dividirlas, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel personal me encanta muchísimo a nivel histórico una mujer que se llamaba Fátima al-Fihri, que es la primera mujer en crear una universidad, que fue en el año 800 después de Cristo. Entonces era una mujer marroquí o del norte, digamos, de África en este caso, se dice que probablemente nacida en Túnez. Entonces es verdad que me inspira mucho esa mujer, ya que se gastó toda su herencia que le dejó su padre en montar la actual universidad que existe en Fez. Entonces esa mujer me inspira mucho, como superación en aquel entonces. ¿Y eso está a nivel personal? Personal. ¿Y a nivel profesional? A nivel profesional sí que es verdad que voy a nombrar a mi actual, tengo mi tutora, mi profesora, directora de tesis, que se llama la doctora María Torres Lacomba. Me inspira muchísimo porque ella a nivel profesional es magnífica, sabe muchísimo, es una persona alegre, siempre sonriente, te atiende con una sonrisa siempre y para mí eso es indispensable. En ella para mí se plasma la calidez humana y la calidad profesional. Y aún no he descubierto todo lo que sabe a día de hoy, entonces ahí estoy intentando. Otra pregunta, se me ha quedado en el tintero, ahora te voy a hacer otra, la voy a rescatar, pero Vale. ¿de qué te gustaría que se hablase más y por qué? ¿De qué crees que no hablamos, que es necesario que se hable? Sí que me gustaría que se hablara más o se normalizara más toda la rama del suelo pélvico y sus síntomas y signos continuos. Es decir, por ejemplo, que se hablara más, se normalizara más tener incontinencia urinaria aunque tengas 25 años, se normalice más tener una atrofia vaginal con 50 y que tengas que buscar soluciones o alternativas, normalizar la importancia de la sexualidad de la adolescencia, por ejemplo. Entonces sí que me gustaría por lo menos integrar el suelo pélvico dentro de nuestro día a día, en nuestra sociedad, de tal forma que puedas hablar perfectamente con tu abuela, con tu madre, con tus amigas y decir, pues sí, es que yo cuando di a luz sí que tuve una incontinencia, madre mía, me costó que se me fuera, ya estoy mejor. O, por ejemplo, me he operado habitualmente nos habla de un cáncer de colon, por ejemplo, y resulta que me he quedado con incontinencia fecal y estoy ahí rehabilitando para trabajarlo. Entonces, normalizarlo hace que la sociedad realmente
se informe de todos los temas que hay y por lo tanto encontrar una solución y no quedarnos en casa sin ponerle, digamos, una apuesta, un objetivo, sin ponerle, digamos, un parche a esa cosa que nos molesta. Y por último, esto se llama, lo hablamos todo, una conversación que te haya marcado. Lo mismo puede ser a nivel personal, a nivel profesional. Es verdad que debo decir que hay una conversación con una de mis profesoras que tuve hace años, que un día me dijo ella, el mañana no existe, siempre es hoy. Entonces, siempre la pienso, o sea, cada día que yo hago alguna cosa digo, ¿tienes razón? Tú dices, mañana lo hago, pero es que mañana será hoy otra vez y así consecutivamente. Entonces, siempre para mí es hoy. Intento vivir el hoy y no dejar o retrasar el mínimo de cosas posibles para el mañana. Y esa pregunta que se me había quedado en el tintero, que te quería hacer, porque es lo que decía antes, ¿no? Al final eres madre, eres emprendedora, estás estudiando, atiendes a tus pacientes también, eres súper familiar. ¿Cómo haces para llegar a todo en ese hoy? A ver, es una locura. Para mí es una locura. Intento siempre cuidarme o intentar sacar ese momento para mí. Para mí eso es lo que me mantiene, digamos, mentalmente bien en ese aspecto, hablando sobre todo de la actividad física. Entonces, dentro de la actividad física, para mí es importante. Entonces, yo siempre, casi todos los días, hago algo de ejercicio, aunque sean 10 minutos. Entonces, mi filosofía es, mejor 10 minutos que nada. Entonces, hay veces que hay mamás que intentamos buscar, ¿no?, esos 45 minutos idílicos de sesión de entrenamiento y yo hay semanas que no los encuentro, que como mucho me planteo en 35, como mucho. Entonces siempre hago eso. Y posteriormente pues ya haciendo Tetris, sacando momentitos, el móvil es muy buena herramienta para avanzar y trabajando, la niña. Muchas veces debo decir que trasnocho mucho. No es lo correcto. Pero me quedo muchas noches. Más de una pasada por aquí diciendo que no está nada orgullosa de decir que duerme poco. Sí. Entonces no estoy orgullosa de dormir poco, no es sano. Sé que luego eso repercute tanto en mi salud física, emocional, hormonal, entonces no es sano. Pero intento que sean las menos posible. Lo que pasa es que la realidad es la realidad. Y ser madre absorbe mucho. Creo que sobre todo la maternidad, es la maternidad. Pues nada, Yasmín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Creo que nos llevamos aprendizajes y sobre todo esa parte de divulgar esto, ¿no? Porque yo creo que es importante darle la importancia que tiene con todo lo que sostiene y lo importante que es para la vida de una mujer y que se sepa desde que somos bien jovencitas y no esperemos a tener la problemática para solucionarlo. Millones de gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, un placer. Tío. Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.